iniciar grabación. ¿Vamos bien? Bueno, momentos de historias, momentos de leyendas. Hoy una historia que a veces podemos discutir si es de aquí de Argentina, si es de otro lugar, porque una historia parecida a la que voy a contar hoy se dicta por ahí, se escucha en otras líneas de contacto, por decirlo así, por Facebook, en otros canales. Llamada entrante. Hay una llamada, pero ahí le corté. Perfecto, seguimos, pibe. Bien, una historia sobre un cementerio importante. Me voy a reservar la localidad puntual, pero es en la zona norte de nuestra Argentina. Puede ser Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, Misiones, para iniciar la grabación. Por ahí. Toca 2 veces para activar. Una historia donde hablamos de una persona, un estudiante de literatura que trabajó en diferentes lugares como guardia, como velador, como dicen algunos, como sereno, y fue puntualmente a trabajar a ese cementerio. En una de las tantas traslados que tuvo, trabajó en supermercados, en hoteles abandonados, en refacción, y en este cementerio en particular, un cementerio importante, una ciudad, sí, importante, capital, con cámaras de seguridad. Bueno, comenzó a trabajar y él en realidad pertenecía a una empresa privada que lo llevó a trabajar en ese, y como él estudiaba y era conocido del dueño de esta empresa, lo dejó en ese horario, en el horario nocturno. Estaba allí un viejo cuidador de ya del cementerio, hombre de más de 80 años, que no quería jubilarse, un hombre viudo, sin hijos. Entonces, claro, de buena salud, sí, y se quedó ahí. Él seguía trabajando, en su casa estaba solo, ya digo, era viudo, sin hijos, y entonces él siguió trabajando en el cementerio. Este joven muchacho que me llegó el comentario, ¿no es cierto? Me llegó su historia. Bueno, comenzó 2-3 semanas sin ningún problema. Alguna vez comentando con don William, como le decía así al muchacho, este señor grande, el anciano, su sobrenombre William, le dice este joven de nombre Eduardo Comascolari, sí, Eduardo, me acordé el nombre, Eduardo solo, no Eduardo César, ¿no? Le pregunta: don William, ¿hay experiencias paranormales en el cementerio? He trabajado en muchos lugares nocturnos y nunca tuve problemas. Le dice: ya vas a tener, le contesta, tus propias experiencias. Junto con ellos había un un perro de la edad del cuidador, más o menos en edad. Un año del perro son 7 años nuestros. Es así la relación, ¿no? Así que el perro tenía unos 10, 11 años, es decir, casi 77 años, más o menos la edad del otro cuidador. Un perro de raza boxer. En otras historias que por ahí escuché, hablan de un manto negro. Bueno, lo dejamos como un boxer, un perro ágil, de buena energía, que estaba allí. Era el perro del cuidador, de don William, y él lo llevaba de la casa al cementerio y del cementerio a la casa. Y allí pasaban muchas noches, ¿no es cierto? Café por medio, con sus recorridas durante la madrugada por el cementerio. Y tenían en la cabina de guardia, que estaba a 3 metros de la entrada principal del cementerio, que tenía unas rejas de más de 2,5 metros de alto, un viejo monitor, sí, donde estaba dividido en 4, y estaban allí las imágenes que tomaban las 4 cámaras principales, o las 4 cámaras que tenía el cementerio,
una en cada punto cardinal. En realidad una sobre la entrada principal, hacia la entrada principal, sobre la entrada posterior, la inversa en cuanto a sentido cardinal, y ambos costados también, uno de cada lado, una cámara, que tenía un campo angular importante y una distancia, pero sobre todo estaba orientada hacia las entradas del cementerio para evitar justamente que entren personas a la madrugada a hacer algún daño. Nunca tuvieron problemas, pero en una oportunidad, contaba este hombre, Eduardo, se durmió, se relajó, un día tranquilo, inclusive día tranquilo y de mucho frío. Entonces estaban en la cabina tomando un cafecito, evitaron salir a algunas recorridas, cada hora y media hacían alguna ronda, un recorrido por el cementerio, sin novedad, viste, tranquilo. Se durmieron. En un momento dice él que don William roncaba mucho, pero aún así se acostumbró a dormir con ese ronquido. De golpe, cuenta que en una noche en particular se despierta don William, deja de roncar, él se despierta también, Eduardo, y lo primero que hace es, ve el monitor y la cámara que tomaba la entrada principal del cementerio, ve una imagen en esa entrada que pasan tres monjes con los brazos, con las manos hacia adelante, como llevando algo o dando, no sé, una ofrenda. Los tres, él quedó sorprendido, dice, lo primero que atiné a gritar es y preguntarle a don William, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Don William, cuenta él, se sonríe y le dice, andate hasta la puerta y averigualo, le dice, fíjate qué es. Y se sonríe. Eduardo lo que hizo fue, se preparó un café, trató de olvidar el momento, la situación, a lo mejor se me hizo ver. Sin embargo, se me hizo ver esa imagen, a lo mejor estaba soñando, pero él sabía que lo había visto. Días después, 2 o 3 días después, a la madrugada, más o menos a la misma hora, 3 y media de la mañana, quizás un poco más, un poco menos, otra vez vio en un momento, y él estaba atento en esa oportunidad, cruzar estos tres monjes por el portón del cementerio, de la entrada principal del cementerio. Lo vio por el monitor, obviamente. Y él contaba que a partir de ese momento se hizo como normal esa visión. No todos los días, pero cada 2 o 3 días había una visión. En ese horario, de las 2 a las 4, 4 y media de la mañana, pasaban siempre hacia el mismo sector, de un lado hacia el otro, siempre orientados hacia el mismo lugar. Los tres monjes con los brazos hacia adelante. Él le llamaba la atención, ¿no? Dice, tuve otras situaciones particularmente paranormal. Por ejemplo, contaba que muchas noches con don William, en una oportunidad, dice, escuché el llanto de una niña, el llanto se escuchaba a 10 metros, salimos a buscar, a ver de dónde provenía el llanto, de quién, recorrimos, contaba, de punta a punta el cementerio, junto con el perro, que era un fiel amigo y compañero, y no encontramos absolutamente nada. Buscamos en los 4 puntos cardinales del cementerio durante hora y media y no encontramos nada. Y lo peor de todo, en cuanto a aquel llanto, es que el llanto siempre estaba, o lo escuchábamos, a una corta distancia, como si nunca se alejaba de nosotros el llanto ni nosotros de él. El llanto lo teníamos ahí como a 5 a 10 metros y donde nos íbamos el llanto nos seguía, pero nunca vimos nada. Entre esas cosas misteriosas que pasaron, este hombre, Eduardo, contaba que lo que más lo aterró fue el tema de los monjes. Nunca le encontró una explicación. Entonces seguían pasando los días, trató de tomarlo como algo normal, seguía viéndolos pasar cada 2 o 3 días por el monitor, hacía sus recorridas. Seguramente alguna vez salió a hacer una recorrida y en ese momento pasaron y él no los vio, pero él seguía adelante. Ya pronto él sabía que lo iban a cambiar.
tenía sus vacaciones y después seguramente lo iban a llevar a otro lugar, lo iban rotando, ¿no es cierto?, de establecimientos, de lugares donde tenía que vigilar. Entonces, bueno, ya está, pasarán los días, pero dice que una noche, y en particular fue, si no la última, la anteúltima noche de trabajar ahí en el cementerio, porque él sabía que tenía sus vacaciones ya programadas y que después sabía que lo iban a llevar a otro lugar. Entonces, esa noche en particular se fue tranquilo, más relajado. Es uno de mis últimos días, si no el último. Estuvo con Don William, tomando café, hablando, hizo sus recorridas durante la madrugada, tranquilo, hasta con mejor humor que otras veces. Y con el perro, con el boxer, de recorridas. En un momento, esa noche en particular, recuerda que cuando vuelve, estaba haciendo una recorrida en un sector del cementerio y escucha que el perro ladraba mucho y de una manera desesperada, como nunca lo había sentido así. Entonces se asustó un poco, se orientó hacia donde estaba el ladrido y se dio cuenta que era, obviamente, el perro, el boxer, ladrando hacia el portón de la entrada principal del cementerio. Y a la vez que se acercaba a ver qué sucedía, lo buscaba a Don Williams, que él tenía que estar ahí en la cabina de guardia, y no lo vio. Y gritó su nombre preguntando, pensando que a lo mejor también le había pasado algo a él y por eso el perro ladraba. Buscó en el piso, en algún lugar, pensando que había tenido, se descompuso algo. No encontró nada. Y el perro seguía ladrando mirando hacia el portón de la entrada principal, el acceso norte, para ubicarnos en puntos cardinales. Entonces se acerca al portón. En ese momento, Eduardo ve, hace un movimiento de cabeza, mira, se acerca hacia la cabina de seguridad pensando que a lo mejor ahí estaba Don William, como último lugar donde buscar, en ese sector, ¿no es cierto? Y ve de reojo en el monitor que en la imagen que toma la entrada principal del cementerio estaban estos tres monjes parados, dispuestos a entrar al cementerio, pero él miraba hacia la entrada principal y no veía absolutamente nada. Aparte de la oscuridad, no era muy iluminado ese sector tampoco, pero ni siquiera veía sombras. O en algún momento, dudé si no había alguna. Pero lo que sí me asustó en particular fue el movimiento que vi. El portón, uno de los lados del portón, o sea, en dos láminas de hierro, se estaba moviendo, se estaba abriendo. A pesar de que tenía una fuerte cadena que lo estaba sujetando, con un candado. Pero tenía cierto movimiento. Que el viento imposible de moverlo, porque era un portón de hierro pesado. Entonces, lejos de asustarme en la desesperación, me acerqué al portón y traté de justamente empujar hacia el lado opuesto, y ahí cesó el movimiento. No obstante, el perro, el boxer, ahora seguía ladrando, mirando hacia el otro sector, hacia el sur, hacia la entrada. El camino de la entrada principal seguía hacia el otro punto cardinal, ¿no es cierto? Y se perdía en la oscuridad. Ahora el perro ladraba hacia ese sector. Entonces giré la cabeza, fui a buscarlo, seguí su mirada, su ladrido, me acerqué a él y observo que desde allá, desde el sur, desde la oscuridad, digamos, del camino principal, que iba de lado a lado del cementerio de norte a sur, vi tres sombras, exactamente tres sombras, del mismo tamaño, la del medio un poquito más alta, que se acercaban por el camino principal hacia nosotros. Luego que atiné fue a hacer lo siguiente. En la desesperación lo agarré, lo alcé al perro y fui a la cabina de seguridad. Cuando me estoy acercando, cuenta,
veo en el monitor la cámara como principal imagen, siempre ubicando la entrada central, la principal del cementerio. Veo nuevamente los 3 monjes en la puerta principal. Lo que hice fue, bueno, entrar en la cabina con el perro, cerrar la ventana, o no mirar la ventana, no mirar el monitor, y directamente desde mi teléfono, estamos hablando de 10 años atrás, pero con celular ya y radiollamada, llamé a mi supervisor de la empresa de seguridad y directamente él se comunicó con la policía haciendo una denuncia argumentando que personas con aspecto antisocial habían entrado al cementerio. No me animé a decir que 3 monjes con aspecto fantasmagórico estaban dentro. Vino la policía, vino mi supervisor, tomaron la declaración, expliqué lo que pasó, no encontraron nada en absoluto, pero nunca apareció Don William. 2 horas después, ya cuando amaneció, otro compañero del cementerio de los cuidadores me llama y me dice: quédate tranquilo, que Don Williams está en su casa, sano y salvo. Esa fue mi última actuación, fue mi última noche, fue mi último trabajo ahí en el cementerio, ¿sí? Después no fui al otro día, pedí permiso y luego mis vacaciones. Don William me había dejado un mensaje, que estaba bien pero que quería hablar conmigo. Yo pospuse ese encuentro, fui de vacaciones, luego entré a trabajar a otro lugar, nos contaba. Pasaron 3 meses cuando se entera que Don William, el viejo cuidador del cementerio, falleció. Hasta hoy día queda la intriga en él, ¿no es cierto?, en esta persona, en Eduardo, qué es lo que él quería contarle en su momento porque pidió hablar con... ¿Qué pasó esa noche cuando los monjes entraron al cementerio que nunca lo encontró o desapareció Don William para luego enterarse de que estaba en la casa, en su domicilio, sano y salvo? Él contaba que después tuvo otro trabajo, ¿no es cierto? Ya después enganchó otro trabajo más ya relacionado con lo suyo, que era la literatura y la filosofía. Fíjense ustedes, ¿no?, el tema. Pero 2 años después de esto pasó por el cementerio, evitó pasar por ahí por mucho tiempo y pasó una tarde y lo vio todavía a aquel boxer que él había puesto de nombre Tommy, pero en realidad tenía otro nombre, ¿no? Él cariñosamente le puso Tommy. Y estaba ahí, lo habían adoptado en el cementerio. Su dueño había fallecido, que era Don Williams. Y estaba allí, sentado al lado de la puerta principal. Lo reconoció, lo saludó y quedó la anécdota, ¿no es cierto? La intriga. Hasta hoy día esta persona que me ha contado que lo conoció a este cuidador de ese cementerio, hoy ya una persona grande, evita contar este tema. Era un tipo escéptico en lo paranormal, hoy día cree en todo, pero realmente siempre le va a quedar la duda, eternamente, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó aquella noche? ¿Qué fue lo que pasó a Don William? Que la muerte se lo llevó y no pudo contar la historia realmente. Pero bueno, queda la intriga, ¿no? La verdad que hasta hoy día no tiene paz en ese sentido, este hombre. Dice: hasta el último día de mi vida me va a quedar incertidumbre